ser celebrado hoy en nuestros corazones, porque su palabra es vida y eficaz. Padre, te damos las gracias, Señor, por la vida del pastor, Señor, el cual tú has puesto en este lugar, Señor, como siervo tuyo, para honrarte y glorificar tu precioso nombre. Quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control de su mente, de su hablar, Señor, y que seas tú, Señor, usándolo como instrumento útil para nosotros, Señor, para tu pueblo, y que seamos edificados esta mañana con tu palabra, no solo siendo oidores, sino también hacedores de ella, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorificado sea el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. La verdad que estamos agradecidos al Señor por su gracia y por su misericordia sobre la vida de cada uno de nosotros. Puede que algunos de nosotros nos sintamos fuera de onda cuando se manifiesta la presencia del Señor, pero está claro que cuando nosotros hacemos esa entrega al Señor y lo adoramos en espíritu y en verdad, Él se manifiesta en nuestra vida de manera poderosa y somos impulsados por su Espíritu Santo a adorar y a exaltar su nombre. Puede que esta sea incluso una experiencia nueva para ti, pero el Señor está presente en este lugar y estamos agradecidos porque Él ha contestado nuestras oraciones. Es el tiempo donde la iglesia tiene que ser avivada y ser llevada a un espíritu de adoración y exaltación, porque se está acercando la hora donde pueblo de toda lengua, tribu y nación se reunirá para aclamar a aquel que fue inmolado pero resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios. Amén. Yo quise colocar como título de este mensaje en esta mañana, un título un poquito largo, no suelo colocar título tan largo. Hay alguien que no quiere que sepas. Estamos en un momento donde se cruzan muchísimas informaciones. Pudiéramos decir que nunca hemos tenido tantos medios para ser informados y al mismo tiempo estás tan mal informado. ¿Por qué razón? Porque reina entre todas las informaciones que nosotros recibimos la intención de desinformar. Y es verdad que muchas de las veces nosotros no paramos para pensar, solamente escuchamos y solamente vemos. Y claro, llegan palabras que no son reales, llegan informaciones que no son reales, llegan imágenes que ya no son de actualidad, son pasadas, pero están trucadas para que nosotros podamos creer en ellas y podamos hacerle caso. Y de esta manera, aunque estemos en plena era donde hay muchos medios informantes, nunca el hombre ha estado más mal informado. Y la razón es sencilla. Alguien está interesado en que usted no sepa la verdad. Entonces, pensando en esto, vemos sin duda alguna que hay una estrategia que incluso nos parece nueva. Sin embargo, cuando leemos la palabra de Dios vemos que es una estrategia muy antigua y, cómo no, una estrategia que funciona. Porque no solamente funciona en nuestra sociedad general, sino también que funciona en la iglesia de Cristo. Y Jesucristo avisó eso desde antes, cuando enseñaba a sus discípulos. Jesucristo decía a sus discípulos, mira, cuidaros que nadie os engañe. Entonces, la iglesia de Cristo debe estar despierta, debe estar alerta. Una vez más tenemos que repetir, tenemos que conocer su palabra para que podamos saber a quién estamos escuchando y qué es lo que nos están intentando informar para
que nosotros vayamos seguros o sobre seguros que estamos en el camino correcto. Jesucristo hablando y dando información con respecto a cómo debería ser nuestra vida, Jesús dijo, mira, la puerta estrecha y el camino angosto es el que conduce a la vida eterna, pocos son los que entran por ella. Y dice, pero la puerta ancha y el camino amplio, ¿verdad? Por ahí entran muchos, pero esta no es la puerta de la vida eterna. Y nosotros hemos alcanzado días donde muchos se levantan con la Biblia en la mano, donde poseen los púlpitos y dan palabras como si fuera de Dios, pero verdaderamente no es palabra de Dios, porque lo primero que se extingue de su mensaje es santificación. Y el Señor dijo a su pueblo, sé santo porque yo, el Señor su Dios, soy santo. El libro de Hebreos capítulo 12, no me acuerdo el versículo, dice, buscar la paz con todo y la santificación sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, parece que en nuestros días muchas de las informaciones que nosotros recibimos viene de grandes estudiosos, viene de grandes teólogos, pero viene falto de contenido, porque hoy hemos leído que la iglesia tiene un propósito, y si la iglesia sale del propósito para el cual Cristo la compró en la cruz del Calvario, no es iglesia. Entonces es importante que nosotros sepamos que hay alguien que está interesado en que nosotros nos desviemos de la verdad. Hay alguien que está interesado que la verdad nos llegue para traer la libertad que pronuncia, que Jesucristo dijo. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero parece que en nuestros días no es la verdad que hace libre. Son artimañas de hombres diciendo que pueden seguir viviendo de cualquier manera, aun cuando dicen hemos conocido a Dios. Entonces, hemos llegado en un tiempo donde más que nunca la verdad debe ser promulgada desde estos lugares, pero no mi verdad, sino la verdad de la palabra de Dios. Llamando a la iglesia a que tenga tiempos en la presencia del Señor, en oración, en ayuno. Cuando algunos dicen por ahí que no hace falta ya orar tanto, porque Dios sabe antes de que salga la palabra de nuestras bocas, que Dios ya conoce esa palabra, por lo tanto, ¿para qué tanta oración? Pero la palabra de Dios nos enseña que el que llama, se le abre, se le escucha. El Señor en su palabra, esperando a hombres de Dios, dijo, orá sin cesar. Por lo tanto, tenemos que abrir los ojos porque hay alguien que no quiere que tú sepas de esta verdad. Hablamos el miércoles que la gran condena de cuando nosotros vamos a firmar un crédito no son las letras grandes, son las letras chiquitas. Y nosotros tenemos que volver a las haciendas antiguas cuando nos dice la palabra, donde los cristianos ponían mucho énfasis en la oración, en la palabra, en la santificación, donde Dios se manifestaba de manera extraordinaria. Y el problema no es que Dios haya cambiado, el problema es que su pueblo se ha dormido. Y es el momento de despertar. Es el momento de levantarnos. Es el momento de buscar saber qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en este tiempo. ¿Cuál es la verdad de Dios con respecto a nuestra vida? Porque la Biblia dice que de Dios nadie se burla. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que ese Dios en el cual nosotros adoramos, su presencia es real. Y muchas de las veces eso no es real en mi vida, pero es real en la vida de aquel que lo buscan, que lo adoran en espíritu y en verdad. Entonces la gran pregunta o la gran preocupación que nosotros debemos de tener en esta mañana es saber que Cristo sigue salvando, que Cristo sigue libertando, que Cristo sigue levantando al caído, que Cristo sigue restaurando al hombre pecador para la honra y para la gloria de su nombre. Pero algunos por ahí dicen que no hace falta tanto Cristo. Pero quiero decirte en esta mañana que sin Cristo te hace falta todo. Porque solo Cristo tiene poder para perdonar pecados y escribir nuestro nombre en el libro de la vida.
Entonces esa es una gran verdad sencilla del Evangelio. La verdad sencilla del Evangelio es que Cristo murió y resucitó al tercer día. La verdad del Evangelio es que Cristo prometió que Él regresaría para buscar a su iglesia. Una iglesia que fuese inmaculada, sin arruga. Enséñanos la palabra de Dios. Una iglesia que tiene verdaderamente su vestimenta lavada en la sangre del Cordero. Verdad del Evangelio que muchos no quieren o que muchos omiten en este día, porque su interés no es que tú alcances la meta para la cual Dios te ha llamado, sino para que te desvíe y pierdas la bendición. Y eso ha sido desde el principio. Pudiéramos seguir hablando de muchas cosas que el mundo no quiere que tú sepas al respecto de Cristo. Pero hoy aquí está la iglesia del Señor para proclamar a Jesucristo como Rey y Señor absoluto de nuestras vidas. Y que hay una esperanza viva dentro de nuestro corazón, y que es que las trompetas sonarán y los que estén muertos resucitarán primero y los vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y dijo el apóstol Pablo, y ambos nos encontraremos con Él. La razón de ser cristiano no es hacernos mejor persona, es hacernos libres de condenación. Y claro que el Evangelio nos hace mejor persona. Pero desde luego, lo que el mundo considera correcto, la palabra de Dios dice que es incorrecto. Y muchas de las veces nosotros procuramos moldear nuestra vida cristiana para agradar al mundo y para no agradar a Dios. Y si agradas al mundo, la Biblia dice que no agradas a Dios. Y los que no agradamos a Dios no tendremos derecho de entrar en el cielo por la puerta. Pero claro, recibimos muchísimas informaciones. Y hay muchísimos falsos profetas, hay muchísimos falsos cristos. Pero Jesucristo ya había dicho, eso no es algo para que nosotros estemos asustados o admirados o pensando qué haremos. No, nosotros tenemos que tener claro que Cristo ya había avisado que todas esas cosas acontecerían. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué noticia estoy recibiendo? ¿Cuál estoy guardando en mi corazón? ¿A qué verdad estoy yo siguiendo? Porque tenemos que entender mucho de esto y saber que la verdad que viene de parte de Dios hace al hombre libre de pecado y de justicia, porque su Espíritu Santo se encarga de esto. Y cuando nosotros empezamos a leer las Escrituras, nosotros nos vamos a dar cuenta que el truco de la falsa información no es algo nuevo. Acostumbro a decir que una media verdad es una completa mentira. Y eso está sucediendo mucho en nuestros días. Pero si nosotros vamos al capítulo 3, versículos de 1 al 7 de Génesis capítulo 3, versículos de 1 al 7, nosotros vamos a ver la primera vez que una falsa mentira desvía a alguien de la orden que Dios había dejado y atrajo sobre sí condenación. Y dice así, y la escritura de los Génesis dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, ¿no comeréis de ningún árbol del huerto? Una pregunta inquieta. Y pudiéramos parafrasear esa palabra para nuestros días. Y pudiéramos decir, como el pastor te ha dicho que hace falta santidad, tampoco es para tanto. Tú puedes vivir como tú quieras. Dios es amor y perdona todos los pecados. Pero acuérdate, la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Acuérdese de eso. No hace falta orar tanto. ¿Para qué orar tanto? Sin embargo, la palabra de Dios dice, como ya hemos dicho, orar sin cesar. También dice la palabra de Dios, hay casta de demonios que solo sale con oración y ayuno. No hace falta ayunar y orar. ¿Para qué, hermano? Eso fue para los antiguos. Y así la iglesia fue dejando la práctica de la búsqueda intensa de Dios. Y se ha llenado más del mundo
que de Cristo, pero es necesario que nos despertemos y nos llenemos más de Cristo que del mundo, porque si no estamos llenos de Cristo, jamás haremos la voluntad de Dios. Juan escribiendo dijo que el que ama al Señor, palabras de Cristo, el que me ama guarda mis palabras o mis mandamientos. No seamos necios. Eso es lo que muchos no quieren que tú sepas, porque ya desde un principio empezó a traer dudas sobre aquello que el Señor había dado orden. Y el Señor dio orden a Adán y a Eva cuando los colocó en el jardín, que era que el fruto que estaba en el medio del jardín no lo tocara, porque el día que tocara ese día morirían. Entonces dice que la serpiente con su astucia dice: no puedes comer de ningún árbol. En ningún momento el Señor dijo que no comiera de ningún árbol, pero claro, ya era el primer paso para traer la duda, para que pudiera desviar su atención de aquello que Dios le había mandado. Y dice: ¿con qué Dios os ha dicho no comeré de ningún árbol del huerto? Y entonces la respuesta de Eva fue la siguiente: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Tú tienes que vivir una vida dentro de una sociedad, tienes que trabajar, tienes que tener una vivienda, puedes tener un automóvil, debes criar bien a tus hijos, puedes tener una cuenta bancaria muy buena, pero Dios tiene que ser lo primero en todo tiempo. El Señor no dijo que el dinero era mal, dijo: el amor al dinero es la raíz de todo mal. Pero Satanás es astuto y él está para promover en nosotros, usando la misma palabra de Dios. Es tan astuto y es tan atrevido que a Cristo mismo lo increpó con su palabra. ¿Sabe por qué no tiró a Cristo? Porque él conocía la palabra. Porque dice la Biblia que él es el verbo. Él era la palabra. Y es por eso que nosotros insistimos una y otra vez en decir: debemos escudriñar las Escrituras. Porque si no escudriñamos y nos llega una propuesta del mundo que parece buena, que incluso van a utilizar versículos bíblicos, nos va a estar extraviando del propósito de Dios. Y el proceso es doloroso, ¿verdad? Porque está distante del Señor, nos hace falta consuelo. Y Jesucristo dice: yo os doy mi paz, y la paz que yo os doy no es igual a la que da el mundo, porque el mundo da paz momentánea. El borracho tiene alegría y tiene diversión momentánea. El que se droga también momentáneo. En el otro día hay lágrimas, hay llanto, hay tristeza. Pero nosotros muchas de las veces aceptamos la propuesta del mundo y se nos olvida de la palabra de Dios. Y la mujer respondió correctamente: no, el Señor nos dijo eso, del fruto del árbol del huerto podemos comer todo. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Dijo lo que el Señor le había dado. Y entonces ahí empieza la segunda parte del convencimiento a la desobediencia a Dios. Versículo 4. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. No pasa nada. Un poquito de adulterio, un poquito de fornicación, un poquito de robo, un poquito de cualquier cosa que el mundo te ofrece, Dios no lo va a llevar en consideración. No escuche esa voz, no viene de parte de Dios. El libro de Apocalipsis dice: los adúlteros, ladrones, malhechores, amadores de sí, ninguno de ellos entrarán en el reino de Dios. Pero la serpiente le garantizó, dice: ciertamente ustedes no van a morir. Versículo 5. Pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable
para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. Aguante ese versículo. Primero vino el mensaje falso. Luego, lo que ellos posiblemente hasta aquel momento no había dado importancia, acordándose siempre de lo que Dios le había dicho, a partir del momento que recibió el mensaje, cambió su visión y dice que vio que era bueno para comer. La Biblia dice lo siguiente: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y tiene mucho que ver con esto. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta, pero empezamos a escuchar repetidamente tanto una frase que al final empieza a ser parte de nuestra vida. Una de ellas es la siguiente: cuando nosotros hablamos a algunos hermanos y le aconsejamos en algún campo de su vida, su respuesta es la misma que tendría un mundano: la carne es débil. Pero la Biblia dice: el débil diga fuerte. Entonces, aunque nosotros seamos débiles, tenemos que acordar que Jesucristo dice que nosotros solo no podemos alcanzar las metas de Dios para nuestra vida cuando estamos separados de Él. Y Jesucristo dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Si estoy en Cristo y Cristo vive en mí, dice el apóstol Pablo, soy nueva criatura. Las cosas viejas ahora todas son hechas nuevas. Pero el enemigo le dijo: mira, ¿qué va? Ustedes van a ser igual a Dios. Y automáticamente la palabra que le vino hablando entró en su corazón y empezó a mirar aquello que Dios dijo que no mirara, porque les traería condenación, les traería muerte. Pero vieron que era agradable y que el árbol además pasó a ser muy deseable para alcanzar ¿qué? Sabiduría. Y la Biblia dice que la sabiduría del mundo es locura, es necedad. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que no hizo lo que tenía que hacer, y la palabra que se lo dijo a Eva vino de tabela también a Adán. Muchas de las veces el enemigo hace ese tipo de cosas. No te lo dice a ti directamente, te lo dice al que está a tu lado. Y tú empiezas a escuchar, pero el mensaje en verdad está hacia ti. Mi padre, cuando éramos niños, decía: le doy al gato para que el perro entienda. Y el diablo trabaja de esa manera. Manda mensajes indirectos para que pueda mirar al que es injusto, fructificando y desear su riqueza que es injusta. Para que yo pueda ver a alguien que está cometiendo algo fuera de la ley, pero que aparentemente me va a parecer que es muy feliz, que es completo, pero resulta que usted no es su almohada, que usted no conoce en lo íntimo quién es y cómo vive. Y la Biblia también nos aconseja que no debemos tomarlo como ejemplo para nosotros. Así que el mensaje caló en Eva, pero también caló en Adán, porque si Adán no estuviera de acuerdo, ¿qué era lo que él diría? No, eso, a mí no, quieres comer, lo comes tú, pero yo no, porque el Señor dijo que no. Pero él también comió, entonces el mensaje también lo llegó a él, porque durante mucho tiempo nosotros pensábamos que Adán estaba de paseo pescando en un río. No, dice que él estaba con ella, estaba cerca. Él escuchó la conversación y no intervino, no dijo nada. Solamente recibió, y también fue despertado en él la curiosidad para desobedecer a Dios. ¿A cuántos de nosotros vemos personas que andan fuera de la obediencia y parece que son fructíferos? Y muchos de nosotros incluso lo hemos pensado: ¿por qué yo, que soy fiel, no tengo lo mismo que este infiel? ¿No le ha pasado a ti eso? Parece que el infiel vive mejor que tú, eres más feliz que tú, que es más próspero que tú. Eso pasa en muchas ocasiones.
No le pasa solo a ustedes. Entonces nosotros, sin darnos cuenta, empezamos a tener actitudes de personas que no conocen a Cristo y empezamos a desear exactamente lo que ellos desean. Y empezamos a buscar a Dios por las mismas razones que ellos buscan a Dios. Pero nosotros buscamos a Dios porque la Biblia dice que Cristo se despojó de su gloria, se hizo hombre, entregó su vida en la cruz del Calvario porque todos nosotros estábamos condenados, pero ahora a través de su sacrificio tenemos vida eterna, somos reconciliados con Dios, tenemos paz con Dios y una promesa dentro de su propósito para nuestra vida. Y cuando nos desviamos y empezamos a ver como el mundo quiere que nosotros veamos, ellos nos acusan de algo que nosotros no somos de parte de Dios hecho. Entonces cuando alguien dice, he conocido a Cristo y empecé a escuchar ahora el mensaje del Evangelio y estoy yendo a una iglesia, dice, te han lavado el cerebro. Y es mentira, te está lavando Él. Para que la palabra de Dios no encuentre lugar y no haya transformación y no alcance aquello que Dios tiene para tu vida. Porque para alcanzarlo, tiene que vivir de manera en la que Dios ordenó en que nosotros viviéramos. Entonces, de esta manera, así fue como sucedió, versículo 7. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaba desnudo y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Intentaron esconder aquello que ellos pensaban que iba a ser tan bueno. Aquellos que ellos por medio de la palabra engañosa, de la mala información, de un mensaje que no venía de parte de Dios, ellos pensaban que iba a ser lo máximo. Lo primero que se dan cuenta es la vergüenza de haber desobedecido. Y se dieron cuenta, estamos desnudos. Objetivo cumplido, desobedecieron. Ahora ya sabían que sufrirían el castigo, pero ¿sabe qué? No había vuelta atrás. El gran problema de cuando nosotros creemos en un mensaje que no es un mensaje correcto, es que aún que nosotros queramos volver atrás en nuestras decisiones, ya es demasiado tarde. Si alguien te dijera, mira, hay un local allí que hay mucho dinero, la caja fuerte está abierta, solo tienes que entrar. Y tú entras y te das cuenta que no era lo que te dijeron, y cuando sale te está esperando la policía afuera, por mucho que te arrepientas, es demasiado tarde, te vas a ir a la cárcel. Y eso fue lo que sucedió a Adán y a Eva, por una información distorsionada que oyeron, desobedecieron. Así que esta forma de actuar no es algo del siglo XXI, es muy antiguo, pero sigue funcionando. Y el arte del engaño, del descrédito, reina a través de los siglos para que muchos se despisten, creyendo que el mensaje no es digno de atención porque hay otras cosas más importantes que hacer. Esto sigue funcionando. Si hablas de cualquier otra cosa te escucha, pero si hablan de Cristo te quiere ignorar. Cuando hablamos de Cristo, alguien viene y te cuenta una historia y tú le dices, un sabio dijo, todo el mundo te escucha. Pero si tú dices, Jesucristo dijo, automáticamente rechazan el mensaje. Esta semana mismo me sucedió hablando con un compañero, le dije, un sabio dijo que hay amigos que valen más que un hermano, y dice, y eso es verdad. Pero si yo le digo, Jesucristo dijo, no iba a querer recibir, seguramente. Pero lo voy a pillar y le voy a decir quién fue el sabio que dijo en cualquier momento, porque el Señor me va a dar la oportunidad. Y a veces nosotros pasamos por estos procesos. Y cuando nos damos cuenta, después de que pecamos, la Biblia dice que el mismo que te convence a desobedecer a Dios,
después es el mismo que te va a acusar. Y entonces empezará el segundo proceso, que es la acusación. Y entonces no solamente te acusará de este pecado, sino que claramente te dirá, y ahora no tendrás vergüenza de mirar al cielo y decir, perdóname, Señor. ¿Cómo lo sabe eso, pastor? Porque esto me ha sucedido a mí. Ahora, después de todo lo que Dios hizo en tu vida y por ti, y tú has seguido desobedeciendo, ¿vas a mirar hacia arriba y vas a pedir perdón? Sí, miras arriba y pides perdón. Si nosotros siguiéramos ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 6 y 7 de ese mismo libro, nosotros vamos a encontrar una historia que es muy conocida nuestra, que es Noé, el predicador del viejo mundo, ¿verdad? Dios le da una orden a Noé y le dice, Noé, tú vas a construir un arca con tantas medidas de ancho, de largo, de alto, tantas ventanas, tantas puertas. Tú lo vas a hacer así, lo vas a betumar, lo vas a hacer de esta manera, pero mientras tanto va avisando al pueblo que el diluvio viene. La Biblia no encuentra en la Biblia cuántos años fue que Noé predicó, pero Noé predicó muchos años porque él no construyó el arca en un día, porque él no tenía una empresa, una grande empresa para construir ese barco, lo construyó él y su familia. Por lo tanto, él pasó bastante tiempo avisando a la gente, mira, vendrá el diluvio. Pero nadie lo creyó. Todo el mundo siguió con su vida. Así que, hasta que Noé concluye todo conforme el mandato de Dios y entra en el arca con su familia, y ahí viene el diluvio, y percibieron, se dieron cuenta que lo que Noé decía era verdad. Y esta parte del mensaje yo creo que va directamente ligado a la iglesia o a aquellos que asistimos a la iglesia o escuchamos predicación. Yo no estoy cansado de decir, yo voy a decir hasta los últimos días de mi vida que Cristo viene a buscar a su iglesia. Yo voy a seguir diciendo que Cristo salva. Yo voy a seguir diciendo que Cristo transforma. Yo voy a seguir diciendo que Cristo levanta al caído y fortalece los pies de los que están debilitados. Yo voy a seguir diciendo esto. Pero también soy consciente de que muchos cuando escuchan esa palabra les entra por aquí y sale por aquí. Pero ¿sabe cuál es el gran problema de esto? Que va a llegar el día en que la iglesia de Cristo será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Y te vas a dar cuenta. Pero la puerta de la gracia estará cerrada por fuera. Podrás lamentarte. La Biblia dice que en aquellos días los hombres dirán a los montes, caiga sobre nosotros, y la muerte no vendrá sobre ellos. Hermano, ese es un mensaje amenazante, no, esa es una verdad que va a pasar así como fue el diluvio, y como aquellas personas no creían que iba a llover, no había llovido, dice la Biblia. La tierra recibía el sereno de la noche y con esto fructificaba y crecía las hierbas y era irrigada la tierra de una manera poderosa, pero Noé les estaba avisando de parte de Dios, viene el diluvio. Y le decía a Noé, ese tío está loco, ese viejo loco está hablando lo que no es. Cuando nosotros predicamos el evangelio, ellos nos consideran locos, es locura creer que Cristo viene a buscar a su iglesia, aunque la historia del mundo, no es la historia bíblica solamente, la historia del mundo, los grandes catedráticos han estudiado desde sus principios en la escuela que la historia está dividida antes de Cristo y después de Cristo. Aunque Cristo sea conocido de toda la sociedad, cuando nosotros hablamos que el Cristo que murió en la cruz del Calvario, que la historia registra, que desapareció su cuerpo, que los discípulos dieron testimonio, que más de 500 personas lo vieron en persona después de resucitado, y Él dice, volveré para buscar para que donde yo estén vosotros también. Este mensaje sigue siendo locura, pero el apóstol Pablo también aclaró eso y dijo, el evangelio de la cruz, hermano, para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Y es verdad, yo no voy
a descalificar a nadie que no quiera creer en el mensaje del Evangelio. Pero el gran problema es que puedo dar fe que el Evangelio transforma vidas, porque el Señor ha transformado la mía. Porque el Señor ha transformado la vuestra. Porque aquel corazón que no tenía fe en nada, un día conocieron a Cristo y brotó fe suficiente para creer que su muerte era suficiente para perdonar todos mis pecados. Por lo tanto, no estamos hablando de algo que no sucedió, sino que la palabra de Dios dice que sucedió. Y un hecho que Jesucristo también aprovechó para enseñar a sus discípulos. En Mateo capítulo 24, los versículos 37, 38 y 39, Jesucristo hablando con sus discípulos usó el hecho del diluvio y de Noé. Y el Señor le dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aguanta el versículo 37. Jesucristo está afirmando que será así. ¿Cómo así, hermano? Mientras Noé construía y predicaba y decía, viene el diluvio, ellos seguían a lo suyo. Ellos seguían en sus cosas, en sus intereses, en sus fiestas, en sus bodas, en todo lo que a ellos como seres humanos le preocupaba. Y el Señor dice que será así la venida del Hijo del Hombre. Ahora la gran pregunta para nosotros es, ¿te estás preparando para encontrarse con el Señor? ¿Tú crees que verdaderamente la Biblia cuando dice que Cristo viene a buscar a su iglesia, tú crees que eso va a suceder de verdad? Es un gran reto, porque para creer esto hay que tener fe. Y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo en esto y lo creo con todo mi corazón. Y sé que un día el Señor vendrá a buscar a su iglesia. Y lo que le pido al Señor es, Señor, concédame, no quiero las primeras plazas, pero quiero estar aunque sea en el último. Quiero estar entre esa multitud, no quiero estar de los que van delante, sino quiero estar en el lugar donde tú estás. Porque la verdad reconozco que yo no merezco. Y por no merecer, no merecía ni siquiera predicar el Evangelio. Pero la palabra de Dios dice, donde abundó el pecado, superabundó la gracia de Dios. Y esa es la razón por la cual estamos aquí en esta noche. Versículo 38 dice el Señor, pues así como en aquellos días antes del diluvio, el Señor sí lo dice que era lo que sucedía en aquellos días. Dice, comían, ¿verdad? Estaban comiendo y estaban bebiendo. Estaba casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. Hasta ese día disfrutaron a lo máximo, vivieron la vida. Esa es la gran frase de nuestro siglo. Vive la vida es corta. Pero Jesucristo también dijo, el que gana la vida en este mundo la pierde, y el que pierde por amor a mi nombre, la gana. Cuidado con el mensaje. Eres joven, todavía tienes mucho que disfrutar, aprovecha de la vida. Y la Biblia dice, de nada sirve al hombre aprovechar la vida y ganar ese mundo todo y perder su alma. Esa es la verdad que el mundo no quiere que tú escuches y que tú sigas el camino en que ellos te marcan y no siga el camino que Cristo ha marcado para que tú le siguieras, para que tú le obedecieras, para que tú recibieras de parte de Él aquello que Él fue preparar cuando fue para el Padre. Jesucristo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo no los habría dicho, voy a preparar lugar para que donde yo estén vosotros también. Versículo 39. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. No entendieron el mensaje, escucharon las otras voces,
Porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender, cuando nosotros alzamos nuestras voces, hay otras voces alrededor que también están pregonando lo suyo. Entonces, por eso el gran peligro a ver a quién estamos poniendo atención y oído. Porque hay alguien que te está dando una información porque no quieren que tú sepas la verdad de la palabra de Dios. Entonces, lo más fácil es denegrir a la palabra de Dios. Lo más fácil es denegrir a los predicadores que hablan la verdad del Evangelio. Sin embargo, dice la Biblia que en los últimos días acontecería que los hombres andarían detrás de predicadores que dijeran lo que ellos querían oír para satisfacer a su propia carne. Pero en este lugar, por la gracia de Dios y por su misericordia, nosotros estaremos anunciando el Evangelio de Cristo Jesús. La verdad que salva, la verdad que libera, la verdad que transforma nuestras vidas. Porque nuestro enfoque no está en lo que ustedes quieren, sino en lo que Dios ha preparado para vuestra vida. El propósito de Dios cuando envió a su Hijo a la cruz del Calvario fuera que tú fueras salvo, fueras liberado, fueras libre del mundo y de sus malas costumbres, fueras libre de tú mismo para que su nombre pudiera ser conocido y pudiera ser glorificado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Santo. Rebasuri mi canta la basai. Lo que Cristo dice ahí es que la gente estaba muy ocupada con sus fiestas y con sus propios intereses personales. Y solo comprendieron cuando empezó a llover. Algo en que pensar seriamente que estamos viviendo, que estamos siendo informados para que no seamos entendedores, pero la palabra de Dios nos habla hoy para que no seamos entendedores tardíos. Porque va a llegar un momento que va a ser demasiado tarde. Escuche. Va a ser demasiado tarde. Pero lo cierto es que hay alguien que no quiere que sepa, que estés pendiente, para que no hagas conforme a las Escrituras y que cuando comprendas sea muy tarde y recibas entonces la peor notificación de tu vida. Yo acostumbro a hablar sobre eso con ustedes. Si no obedeces al Señor, si no escuchas la voz de Dios, si das atención a estos mensajes falsos que andan por ahí distorsionando tu visión y dañando tu entendimiento, va a llegar un día que va a llegar una notificación, te darás cuenta que te habías equivocado, pero será demasiado tarde. Mateo capítulo 7, versículos 21, 22 y 23. Jesús enseñando a sus discípulos dice, ni todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién es? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es venir a la iglesia que nos hace salvos. El salvo viene a la iglesia. Pero lo que nos hace salvos es obediencia a Dios. Y puede que estemos viviendo algo que no sea real o solo es real en parte. Pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos que servir a Dios con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Tú no puedes ser parcialmente de Cristo. Tú tienes que ser completamente de Cristo para entrar en los cielos. Y es por eso que el Señor está diciendo, mira, ni todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 22.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Ah, entonces hay profeta que va al infierno. ¿Eso es lo que Cristo está diciendo, sí o no? Cuidado con los profetas. Si no encuadra aquí dentro, olvídate. Escuche bien, el profeta tiene que cuadrar aquí dentro de esa palabra. Si no cuadra dentro de esa palabra, no reciba su mensaje. Y en tu nombre no echamos fuera demonios. También pasa eso, sí, también pasa esto. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. También que haga algo que se parezca de Dios no significa que sea Dios, que esté con Dios. Porque, ¿sabe? Les voy a decir algo, les voy a revelar un secreto que yo aprendí hace algunos años atrás. A pesar de mi incredulidad y a pesar de mi fallo y a pesar de mi mala vida, si tú eres alguien que verdaderamente busca de Dios y es siervo fiel al Señor, el que te salva es tu fe, no es la mía. Como dice Pastor Jesucristo cuando llamaba a la gente, decía, ¿qué es lo que quiere? Decía, Señor, yo quiero ver, decía el ciego. Y el Señor decía, tu fe te ha salvado. Si tu fe es en el Hijo unigénito de Dios, las cosas se dan, aunque yo sea un incrédulo. Yo estaba apartado cuando empecé a vivir con Mari, y Mari pasó aquí, conocí todas las farmacias de guardia de Arrecife de aquel entonces. Y yo decía, vamos, lo único que puedo hacer ahora es orar. Y me presentaba y decía, Señor, la verdad que mira la vida que estoy viviendo, yo no soy digno, pero si esa mujer se muere aquí, ¿qué va a pasar? La familia va a decir que yo lo maté. Por favor, sánala, Señor. Y me acostaba y dormía. Y no hace mucho tiempo ella me dijo, aun cuando estabas apartada y oraba por mí, el Señor me sanaba, me aliviaba. Pero no era yo, era el nombre que es sobre todo nombre. No nos engañemos, hay poder en el nombre de Jesucristo. Pero el problema es que a veces nosotros miramos al mensajero y se nos olvida quién es el dueño del mensaje. Miramos al que está imponiendo mano, pero no miramos el nombre de quién. Y dice, y el nombre de Cristo tiene poder. Sana enfermedad, echa fuera demonios y perdona pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque Jesucristo dice que esa va a ser la respuesta de algunos que no van a entrar en el reino de los cielos. Versículo 23. Y entonces le declararé, ahí va la notificación, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Pero hablaban y hacían cosas en el nombre de Jesucristo. ¿Entiende ahora por qué hay que tener cuidado con los mensajeros? ¿Entiende ahora por qué tú necesitas conocer las Escrituras? Porque el enemigo es el rey del disfraz y es el rey de distorsionar el mensaje de Dios para tu vida. Y es por eso que muchas de las veces nosotros estamos pasando el propósito de Dios en nuestra vida. Estamos pasando por el desierto y somos tentados a mirar a Egipto y no a mirar hacia adelante donde está la ciudad prometida. Porque Él va a tratar de que tú regreses a lo que tú eras. Y tú tienes que entender que tú no eres lo que Dios va a hacer de ti, pero también ya no es lo que eras. Ya empieza un proceso de transformación. Estás en metamorfosis. Estás pasando el momento para el cual Dios te está preparando para cuando llegue el momento se cumpla en ti su propósito. Y muchas de las veces nosotros pensamos, y le digo con seguridad porque lo he pensado muchas veces, vamos, eso no va a pasar. Aquí en Lanzarote, aquí no pasa. Mentira, aquí pasa porque Dios es en Lanzarote y es allá donde te ha dado la promesa. Dio la promesa de una tierra prometida cuando ellos estaban en Egipto y ellos tuvieron
caminar, y caminaron y entraron en la tierra que Dios le había prometido, pero tuvieron que pasar un proceso. Entonces, en ese proceso en el cual nosotros estamos pasando, el que le gusta distorsionar mensajes nos va a hacer creer que esta promesa no se va a cumplir, pero eso nos hace olvidar carácter de Dios, y en el carácter de Dios está intrínseco algo llamado fidelidad. Y la Biblia dice, aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel y no puede faltar a su propia palabra. Y Él ha dicho que viene a buscar a su iglesia. Y los que subirán con el Señor no serán los que andan detrás de profetas y de milagros, sino los que andan detrás de Cristo, el que entregó su cruz, su vida en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, se sentó a la diestra de Dios Padre y está esperando el momento exacto para descender en las nubes y llevar consigo a su iglesia, y entonces todo se terminará. Pero debemos andar en obediencia al Señor. Debemos conocer su palabra. Debemos de estar atentos a su mandato. Dice que Noé, cuando terminó todas las cosas que Dios le mandó, entonces le entró en el arca. Y dice, y Dios cerró el arca por fuera. Y dice que se abrieron las compuertas del cielo y empezó a caer agua. Y de repente aquello empezó a ser inundado. Pero Noé fue salvo por causa de la obediencia a lo que Dios le había dicho. Quiero terminar ese mensaje en esta mañana inclinando nuestra cabeza y hablando sinceramente con el Señor y diciendo al Señor en esta mañana, confesando nuestros errores, nuestros pecados, abriendo nuestro corazón y pidiendo ayuda, porque a veces nosotros pensamos que porque andamos mal no debemos pedir ayuda. El Señor no eres tú ni yo. La Biblia dice que si alguien se acerca con el Señor con un corazón contrito y humillado, Él de manera ninguna lo lanza fuera. Ese es el momento en el cual debes de hacer un examen introspectivo en tu vida y reconocer y decir, Señor, hoy he entendido que yo no puedo solo. Y decir, Señor, he pensado que yo lo haría mejor que tú, pero ya veo que no. Aleluya. Señor, he pensado que no pasaba nada esto, pero hoy tu palabra me ha hecho ver que sí pasa, que es preferible obedecer que sacrificar. Señor, necesito fuerzas. Señor, necesito sabiduría. Señor, necesito ser lleno de tu Espíritu Santo. Señor, necesito ser cambiado. Exaltado para siempre es tu nombre, Señor. Oh, bendito eres tú. Gracias por tu palabra, Señor, por estar alentándonos, por estar despertándonos. Santo, 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 santo. Es tiempo de buscar tu presencia. Es tiempo de arrodillarnos a tus pies. Es tiempo de levantar nuestras manos y decir, Señor, ayúdanos. Es tiempo de pedir, Señor, que tú traigas el espíritu de discernimiento sobre nuestra vida, para que podamos discernir los mensajes que nos llegan de todas partes, para que no estemos entretenidos, Señor, en nada más que en tu palabra, para que no se nos olvide tu promesa, para que no se nos olvide, Señor, que tú eres Dios fiel y que Dios cumple con tu palabra. Para no olvidarnos, Señor, que ya es la última hora, que falta nada, pero estamos dormidos,
estamos entretenidos con cosas del mundo, con promesas del mundo, con mensajes del mundo. Pero tu palabra hoy, Señor, nos pone en alerta que debemos obedecer, Señor, que debemos buscar de ti, que debemos entregarnos completamente a ti, Señor, porque pronto, muy pronto, aleluya, ora seña, muy pronto sonará trompetas y los tuyos serán recogidos como el trigo al granero. Santo, 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 santo. Toma de nuestras manos, Señor. Al que necesita fe, auméntale la fe. Al que necesita conocimiento, dale discernimiento de tu Espíritu Santo. Trae un avivamiento sobre nosotros, los que estamos aquí en esta mañana, Señor, y los que estarán en la tarde. Trae un avivamiento poderoso de parte tuya, donde tu Espíritu Santo, Señor, nos haga ver, nos haga oír tu mensaje, donde tu Espíritu Santo nos convenza, Señor, para que nosotros estemos completamente entregados a ti, no viviendo una vida parcial, sino una vida completa, Señor. Encienda el fuego de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y tu palabra, Señor, hazla vivir en nosotros para que en este tiempo difícil, en este siglo complicado para tu iglesia permanezca firme, de pie, fiel a ti, creyendo a tus promesas a pesar de las circunstancias, porque tiempo difícil ha llegado. Santo Señor, aleluya, santo, 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 santo Señor, transforma nuestra manera de pensar y de vivir para la gloria de tu nombre, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Aleluya, hoy y siempre, Señor. Amén y amén.